Me toca a mí daros las buenas tardes y desde luego presentar a la ponente, que me ha pedido expresamente que no haga, digamos, mención a su extenso currículum. Vamos a decir que es licenciada en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y ahora mismo pues está ejerciendo de investigadora en la Universidad de Barcelona. Yo básicamente es que no quiero decir mucho más. Estamos aquí para escuchar a Clara. Desde luego, ella ha escrito un libro que yo considero que es de impacto, que por lo menos es uno de esos libros que ahora mismo pues, sirven para centrar un tema de actualidad, un tema que por lo que se ve pues atrae muchísimo interés, que es el sentido de consentir y que viene desde luego al hilo de un debate social intenso que hemos tenido y supongo que seguiremos teniendo en los últimos tiempos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, os dejo con Clara y con el sentido de consentir, que está en anagrama. Sí que me han pedido que diga que si hay alguien, algún alumno o alumna de la universidad que puede firmar, creo que hay un stand al fondo con algunos libros, pues para que se le computen los créditos en este caso. Si no es vuestra situación, pues perdonad el inciso y sin más preámbulo, pues le doy la palabra a Clara. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, estoy encantada de estar aquí. Nada, muchas gracias a la escuela y a Jorge Ordanoz, que no puede estar aquí. También a Javier Martín, que se ha puesto malo en el último momento, y a Eduardo Santos, que al final pues me acompaña. Y a todas vosotras y a todos vosotros. Yo voy a meter una chapa un rato, pero luego abrimos turno de preguntas y hablamos de lo que queráis. Es un poco como una presentación del libro, una presentación a partir del libro. Y bueno, allá vamos. Yo había pensado empezar diciendo que, bueno, creo que una de las preguntas que nos hacemos en el feminismo, una de las cuestiones que siempre está muy presente en el horizonte, ¿no?, es esta cosa de cómo trabajar para que nuestras reivindicaciones, las reivindicaciones de las mujeres y las reivindicaciones feministas, no consistan solamente en pedir acceso e incorporarnos a un mundo que ya está construido, con unas reglas que ya están construidas, que se hizo, es verdad, sin nosotras, ¿verdad?, porque no hemos estado en muchos lugares, por ejemplo, los lugares de poder, pero, claro, también queremos transformar el mundo. O sea, no es solamente que nos hemos quedado fuera y queremos entrar, ¿no? Digo yo que queremos ponerlo todo bastante patas arriba porque el modo en el que está construido es también injusto, no solo nuestra exclusión, ¿no? Y esto pues, ha puesto a los feminismos a discutir sobre muchas cosas. En esta idea de no tenemos que venir a legitimar las reglas del juego y si simplemente pues, participamos de ellas, pues las legitimamos, sino que tenemos que cambiarlas, ¿no? Bueno, creo que en el sentido de consentir intento explicar un poco qué sería hacer esa pregunta en el terreno de la sexualidad y en el terreno de la libertad sexual y qué sentido tendría que tener esto de libertad sexual de las mujeres sin que asumiéramos como los límites de lo que puede significar libertad en el mundo ya construido en el que vivimos, ¿no? Claro, ¿qué papel tiene eso de la libertad también en esta palabra que todo el rato pues, está sobre la mesa, ha estado sobre la mesa estos años, que es el consentimiento? Obviamente ha habido un debate enorme en nuestro país, también ha habido debates y está habiendo debates en muchos otros contextos, no es novedoso, aunque sí es verdad que en las últimas décadas ha habido una progresiva llegada de reformas legales, de reformas jurídicas que buscaban esto, ¿no? Definir el consentimiento o redefinir el consentimiento y ha sido el caso también en el contexto español. Bueno,
Yo quería empezar también ahora remontándonos un poco a un cuento, a una historia que nos han contado muchas veces y que se cuenta siempre en el momento de contar el origen de nuestras sociedades libres, ¿no? Porque si os fijáis, la palabra consentimiento, evidentemente ahora la hablamos mucho a raíz de la libertad sexual, el consentimiento sexual. Hay otros temas, el consentimiento informado, ¿no? Los derechos de los pacientes. Obviamente en la reforma de las leyes de eutanasia aparece esto también. También en el consentimiento con esta cuestión de los datos, ¿verdad? También hemos tenido por aquí reformas y discusiones jurídicas en torno a qué significa consentir cada vez que decimos consentir en el ordenador, ¿no? También. Bueno, pero esta palabra es mucho más antigua y es una palabra bastante importante, bastante nuclear en el discurso como liberal, de la teoría política liberal y de eso que siempre nos han contado en clase los padres del liberalismo, ¿no? O los teóricos del contrato social, Rousseau, Kant, Locke, Hobbes, todo el rato hablan del consentimiento y es un término absolutamente clave. Y si nos vamos a esas historias, a esos relatos, creo que podríamos decir que hay una historia que el feminismo ha puesto un poco en cuestión. Por dónde vamos a empezar. Esa historia dice que unos hombres libres e independientes y autónomos y autosuficientes pues decidieron un día hermanarse haciendo un pacto. En el contractualismo moderno la libertad está siempre ligada a esta independencia de estas personas que se encontraron, pero estaban estupendamente, ¿no? Y entonces consiguen conservar esa libertad que en realidad ya tenían sin entrar en relación con los demás. Esto es muy importante. Ellos eran ya libres sin entrar en relación con los demás, pero aún así, hacen un pacto y dicen, bueno, vamos a vivir todos juntos, ¿no? Bueno, ganan una segunda forma de libertad, podríamos decir, o no pierden la libertad que ya tenían porque, dice esta historia del liberalismo, se autodeterminan, ¿no? Se dan la libertad a sí mismos porque se dan a sí mismos la regla. O sea, eligen las leyes que les obligarán después. Porque la pregunta de los contractualistas es, ¿cómo puedo yo ser un ciudadano que está obligado por la ley a hacer cosas, pero ser libre a la vez? Y la respuesta será, bueno, porque consiento, ¿sí? Porque consiento a esas leyes. Así que cuando las leyes me obligan, en realidad me estoy obligando yo, porque he elegido libremente que me obliguen. Bueno, frente a este relato de independencia y de autodeterminación, pues el feminismo ha planteado muchas sospechas, ¿no? Hemos dicho, bueno, no, le vemos un poco de problemas a esta historia, ¿no? Concretamente, la sospecha de que ese mito fundacional de nuestras sociedades o ese contrato social sea un poco un cuento chino que está construido a partir de exclusiones. Está construido a partir de una exclusión y para perpetuar una exclusión, ¿no? ¿Qué exclusión? Dicen algunas feministas. Bueno, pues efectivamente la exclusión, por ejemplo, de las mujeres. Las mujeres, para los teóricos del contrato social, no son ciudadanas. Esto lo contó súper bien Carol Pateman en un texto que es El contrato social. Y claro, ella dijo, bueno, esto del consentimiento es una trampa tremenda, porque los teóricos del contractualismo fundan todo en el consentimiento y en una especie de contrato libre, pero al mismo tiempo todos escribieron que las mujeres, por supuesto, no eran ciudadanas. O sea, que en ese contrato, o en ese pacto, o en ese consentimiento por el cual se pactan las leyes, las mujeres no estaban ahí. Pero además, no solamente las mujeres no estaban, sino que resulta que esa sumisión de las mujeres no solamente consiste en que las mujeres no entren dentro del pacto social, no sean ciudadanas, no tengan, por ejemplo, derechos políticos. Es que está también dependiendo de otra cosa, y es que las mujeres consienten a una cosa que se llama matrimonio. Y de repente todos los teóricos, fundamentalmente Rousseau dedica muchísimas páginas a contar cómo las mujeres, cuál es el papel de las mujeres, que es ser esposas. Y como son esposas, no son ciudadanas. Pero fijaros en la contradicción. No pueden consentir en el terreno político porque consienten
a un pacto también que se llama matrimonio, a un contrato que se llama matrimonio. Claro, ella dice, pero bueno, aquí hay una enorme ambivalencia del consentimiento. O sea, vamos a ver, que esto va a definir todo el rato la relación del feminismo con el consentimiento. Espera, ¿es algo que queremos o no queremos? Parece que a la vez lo queremos y no lo queremos. Querríamos, por ejemplo, votar, ¿verdad? Cuando los teóricos del contrato social dicen, bueno, las mujeres no son parte, digamos, de este pacto inicial, pues, por ejemplo, Olimpia de Gust dice esta cosa de, oye, si las mujeres podemos subir al cadalso, tenemos que subir a la tribuna. O sea, si a mí me van a juzgar las leyes, entonces yo quiero también poder discutir las leyes, ¿no? Sin embargo, todo el rato el discurso es, no pueden subir al cadalso, por ejemplo, una mujer infiel que ha desobedecido a su marido no puede subir a la tribuna. Es decir, es como si las mujeres son iguales y no son iguales. Como digo, esto generará en el feminismo una sensación de ambivalencia con el feminismo. Parece ser, por una parte, una cosa que queremos, una herramienta de la libertad, algo de lo que se nos ha excluido y con ello se nos ha excluido de derechos, pero parece ser también una trampa enorme, porque, oye, también consentimos a casarnos. Esto nos mete en una trampa espectacular. Entonces, ¿qué pensamos las feministas del consentimiento, no? En realidad, si miramos la historia del feminismo y los debates, os encontraréis enseguida que la actitud más general, podríamos decir, es la de, por lo menos, desconfianza en el consentimiento, si no, rechazo total, ¿no? Así que, bueno, hay una exclusión de las mujeres. Pero hay también una exclusión, vamos a decir, no solamente de las mujeres, sino de lo que, con muchas comillas, podríamos decir, se ha considerado femenino. O sea, en la teoría del contrato social o del consentimiento, hay todo el rato esta lógica de que los hombres que firman ese pacto son sujetos que no tienen vínculos sociales, no tienen relaciones y son absolutamente dependientes. Lo que ha desaparecido también de esa teoría del consentimiento es, no sé, la vulnerabilidad de las personas, la interdependencia de las personas, el hecho de que las personas necesiten cuidados, el hecho de que, bueno, de todo ese conjunto de cosas de las que se ocupan las mujeres en ese lugar a las que se nos ha dicho que tenemos que estar, ¿no? El lugar de la familia, de los cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, en este relato, en este cuento que se nos ha contado siempre, los individuos que consienten, el sujeto del consentimiento, es un sujeto siempre absuelto, que es siempre un sujeto, vamos a decir, de la voluntad, de la pura voluntad. Lo puede todo con su voluntad y con la razón. Entiende todo y puede todo. Y el contrato es facilísimo. Esos sujetos saben lo que quieren, llegan, dicen lo que quieren, negocian con otro y pactan. Pactan formar parte de una sociedad, pero pactan también un montón de contratos económicos y civiles, ¿no? Así que el feminismo, podríamos decir, ha criticado a esos sujetos de voluntad y de razón que siempre saben lo que quieren y ha puesto en cuestión, pues, esta división por la cual los hombres siempre son sujetos de razón, las mujeres somos una cosa sentimental, ¿no? Siempre sospechosa de no razonar porque tiene demasiados sentimientos, pasiones y afecciones sentimentales. Ellos son determinados, nosotros somos volubles, inconsistentes, ellos son los sujetos de la ciencia y nosotros somos más bien los de un lugar intermedio entre la cultura y la naturaleza, ¿no? Dedicadas a los cuidados, a la maternidad, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir con esto que la voluntad, esa que tiene el sujeto que consiente, parece ser como un atributo muy masculino. Y si os fijáis, ni siquiera formamos parte de la voluntad general, ¿no? Si hablamos de Rousseau, que construye este concepto, no tenemos nosotras acceso a eso. Claro, no me parece que podamos tomarnos poco en serio esta exclusión, porque claro, si nos fijamos, este ha sido el relato con el que se ha legitimado una exclusión muy real. O sea, ahora estábamos hablando de los teóricos del contrato, pero fijaros que, no sé, en la Revolución Francesa se pone en marcha ya la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y las mujeres conquistaron el voto en Francia antes de ayer, ¿no? Prácticamente. Bueno, lo que quiero decir es que, como todos sabemos, ha habido una minoría civil de las mujeres que no han sido reconocidas como sujetos de voluntad.
Se nos ha dicho un poco, tú eres menor de edad, tú no sabes lo que quieres, tú no puedes decidir. No hemos sido sujetos de pacto y no hemos podido contratar ni firmar ningún contrato. Y por eso hemos defendido nuestro acceso a eso, ¿no? Ahora bien, si queremos también poner en cuestión, como digo, las reglas del mundo, si no queremos simplemente decir, bueno, dejadnos entrar a este pacto de individuos independientes, pues yo creo que tendríamos que preguntarnos cómo podríamos poner en cuestión el cuento chino este y decir, vamos a contar otro cuento y vamos a combatir la exclusión, pero vamos a entrar nosotras y todos, también ellos, en otro tipo de modelo, ¿no?, de sociedad. Bueno, ¿qué está pasando con los actuales discursos de la sexualidad y qué significa consentir hoy en las doctrinas del consentimiento, ¿no? Pues está pasando fundamentalmente, si nos fijamos en el discurso más imperante, que se está proponiendo, digamos, como que la idea de que las mujeres consientan a las relaciones sexuales debe ser puesta en cuestión, en el sentido en el que vivimos en un mundo de relaciones de poder y, por tanto, como diría Catherine McKinnon, allí donde los hombres tienen el poder y las mujeres no lo tienen, es muy difícil considerar que las mujeres consienten libremente, ¿no? En este sentido, pues obviamente el feminismo tiene que decir, oye, vivimos en un mundo de relaciones de poder, así que esa ficción por la cual quienes contratan y consienten están en igualdad de condiciones debe ser sometida a crítica. Eso es totalmente verdad. Lo que pasa es que, como dirá Judith Butler, y esto es lo que cuento un poco en el libro, aquí se va a abrir una discusión en el feminismo. Yo creo que podríamos contarla de esta manera. Hay una parte del feminismo norteamericano que dice que el consentimiento es puramente una mentira, puramente una trampa, y que por tanto debe ser rechazado por el feminismo. Dirá Catherine McKinnon, no, es justamente el consentimiento lo que pone a todas las mujeres al servicio de los hombres. Las mujeres consienten todo el rato. Y dirá, la pornografía es ese lugar donde las mujeres consienten pero están siendo explotadas. El trabajo sexual es evidentemente, claro que hay consentimiento, pero eso no significa que no sea una explotación y una violencia. Dirá, bueno, las mujeres en el terreno del sadomasoquismo consienten para nada. ¿Por qué? Porque el mundo hace imposible a las mujeres estar en igualdad de condiciones y decir que sí o que no. Así que podríamos decir que el consentimiento es imposible. Es una mentira. Yo creo que la discusión interesante en torno al consentimiento es esa que ha habido entre los feminismos, entre si el consentimiento es siempre una mentira o si el consentimiento es una ficción, pero tenemos que seguir defendiéndola. Y yo creo que Butler va a decir esto, recordando, por cierto, que aquellos sujetos que se han salido siempre de la normalidad, de la norma, por ejemplo, de la norma heterosexual, han reivindicado el consentimiento como una herramienta de libertad, ¿verdad? Diciendo a las sociedades que nos quieran imponer una manera correcta de tener relaciones sexuales, a las sociedades que dicen la manera es esta, la heterosexualidad, este tipo de pareja, nosotros respondemos que no, que con que las relaciones sean consentidas, ningún Estado y ninguna ley nos puede decir nada. Obviamente el movimiento LGTBI y los movimientos queer han reivindicado el consentimiento como algo muy necesario para precisamente parar los límites de un Estado moral que quiere decir cuál es la manera correcta, ¿no? Bien, desde esta tradición, evidentemente, algunas feministas han tenido mucha crítica que hacer a ese feminismo que simplemente rechaza el consentimiento. Y Butler es una de ellas, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque estamos totalmente en una situación social en la que recuperar estos debates nos daría muchísima luz sobre lo que está en juego. Y una de las cosas que yo creo que es más sorprendente del discurso del consentimiento es que aparece, sobre todo en su forma más oficial, como una cosa que es obvia, es evidente, es transparente y está clarísima. En realidad, cuando una lee y se acerca a lo que las feministas han dicho, nunca ha sido obvia, ni autoevidente, ni está clarísima.
encierra muchísimas complejidades, muchísimas preguntas y cuestiones. Ha puesto a las feministas a defender cosas radicalmente contrarias y más o menos, digamos, es un objeto bastante oscuro. Y además, yo creo que es un objeto que cuando lo reconocemos como oscuro o como problemático es cuando más podemos aclarar, digamos, las cosas, ¿no? O que hay un discurso de la claridad que en el fondo al final embrolla todo, ¿no? Una de las oscuridades, podríamos decir, que hemos dicho, efectivamente es esta de, bueno, hay relaciones de poder y esto oscurece el consentimiento, ¿verdad? Lo pone en dificultades, claro que sí. Bien, es extraño porque, si os fijáis, el discurso actual del consentimiento, por una parte está asumiendo que las mujeres no podemos decir que no y que ante la asunción de que decir que no es imposible, yo creo, o sea, se dice, es mejor pasar a un marco en el que se pide el sí de las mujeres, ¿no? Y entonces el sí, el consentimiento, tiene que ser afirmativo, tiene que ser positivo. Sería más veraz y sería más garantista. Es decir, nos conformaríamos con menos, ¿no? Es un paso adelante, es un avance, dejar de esperar que las mujeres puedan decir que no y esperar y requerir, digamos, a quienes tienen una relación sexual que tengan un sí al otro lado, ¿no? Y esto es la doctrina del consentimiento afirmativo, fundamentalmente originaria en Estados Unidos en los años 80, 90, que ha dado lugar a muchas leyes que se titulaban leyes del solo sí es sí, que han tenido sobre todo su espacio en los campus universitarios norteamericanos, en los institutos también norteamericanos, fundamentalmente con jóvenes, y que han llegado ahora a este lado, a Europa, que son defendidas ahora por Europa y la Comisión Europea y que son, digamos, el modelo jurídico del consentimiento. Claro, lo que creo que tenemos que decir, lo primero, es que estaría bien recordar las razones por las que un día el feminismo puso en marcha este lema de no es no, ¿no? Lo puso en marcha, por ejemplo, frente a un discurso patriarcal machista que siempre ha educado a los hombres en la enseñanza de que cuando una mujer dice que no, en realidad no importa, porque en realidad quiere. Así que no es límite, ¿verdad? También, por cierto, ha educado a las mujeres en esta cosa de, oye, cuando tú quieras, di que no. Hazte de rogar, ¿no? A ver si vas a parecer una guarra, ¿no? Claro, esto dificulta mucho las cosas, ¿verdad? Esto no nos pone en buenas condiciones para entendernos, ¿no? Pero aparte de esta dificultad, ha sido, claro, el discurso de la complacencia, ¿no? De que las mujeres siempre tenemos que estar disponibles, de que cómo vamos a defraudar las expectativas de otro, ¿no? Creo que es la experiencia de muchísimas mujeres cuando empiezan a abrirse paso en la vida sexual, notar cómo no se espera de nosotras que digamos que no y que te tienes que armar de valor para aprender a decirlo, que hay un aprendizaje, que es una tarea. Y que, gracias a Dios, el feminismo te lo pone más fácil. Que tus amigas te dicen di que no y que tu madre, si es feminista, te dice pues no tienes por qué decir que sí, ¿no? Y en ese sentido rompemos con esa obligatoriedad de las mujeres de responder siempre que sí. Claro, Butler dirá, es muy importante decir que no a un hombre, por ejemplo, es difícil. Y este mundo nos lo pone muy difícil. Pero es muy importante distinguir si decir que no es difícil o decir que no es imposible. Si decir que no es difícil, aquí hay una tarea, que es hacerlo más fácil. O sea, no nos educan a las niñas para poder decir que no. Les decimos a las niñas todo el rato, sí, dale un beso a ese señor. Y un señor de 60 años le da un beso y tú le tienes que dar un beso. ¿Por qué educamos a las niñas así? Tú das un beso si te apetece y obviamente si no, ¿no? Vale, entonces habrá que cambiar culturalmente un montón de cosas. Tendremos que decirle a los chicos, no, un no es un límite total. Si una chica te dice que no y tú no lo respetas, has entrado en un territorio
prohibido, tú no puedes hacer eso. Y el no es un absoluto límite. Y, por cierto, habrá que comprometernos colectivamente con el derribo de todas las dificultades objetivas que tienen que ver con el mundo, con las estructuras de poder, con las instituciones. Es decir, en un mundo donde las mujeres son más pobres que los hombres, evidentemente es difícil decir que no. Pero ¿quiere eso decir que es imposible? Porque el riesgo de decir que es imposible es dejar de trabajar para que sea posible. Y aquí es donde Butler localiza una deriva en el feminismo norteamericano muy peligrosa, que es asumir la imposibilidad de las mujeres de consentir, obviamente invalidar el consentimiento y darle al Estado la tarea de protegerlas. Como tú no puedes decir que no, ya será el Estado el que dice que no por ti. Y tú, además, pues podrás decir que sí a veces, por ejemplo, a un contrato de prostitución, pero ya va a decir el Estado que no por ti, porque ya sabemos que no podrías decir que no, ¿vale? ¿Es esto un avance en el feminismo? ¿Es esto dar un paso más allá? Pues yo creo que esta es una de las grandes preguntas que tenemos que plantearnos en el actual debate del consentimiento. Claro, la cuestión es que este discurso del consentimiento está diciendo también otra cosa. Otra cosa que si escuchamos se puede oír, ¿no?, en el murmullo. Está diciendo que, por una parte, es mejor decir que sí, ¿verdad?, consentir en positivo, porque el no es posible. Pero por otra parte podría decir, bueno, no solo por eso, sino porque el no a lo mejor es muy difícil, pero sin embargo el sí es más auténtico, porque revela una especie como de deseo, ¿no?, como de afirmación, ¿no?, como algo más verdadero, ¿no? Y entonces se ha puesto en marcha un discurso de que el consentimiento no vale solo con que sea consentimiento, sino que tiene que tener como un plus de verdad, como algo que lo legitima. Y aparece esto del deseo, del consentimiento entusiasta y de esta forma, digamos, de validar algo que si no tiene que caer bajo sospecha, ¿no? En realidad, aquí, claro, fijaros que cuando las mujeres pedimos acceder a la lógica del consentimiento o del contrato, no solamente pedimos entrar al consentimiento sexual. No sé, para decidir nuestra muerte, una muerte digna, tenemos que firmar un consentimiento, ¿verdad? Para abortar, tenemos que firmar un consentimiento. Para casarnos, tenemos que dar un consentimiento. Ahora imaginaros que en este tipo de pactos y de consentimientos se nos pidiera también esta especie de entusiasmo y de deseo y se nos dijera, no, si tú no te casas con mucho deseo, esta boda es inválida. O imaginaros que nos dijeran, oye, tú si no vienes a abortar súper contenta, no abortas. Que es, por cierto, un poco lo que dice cierto discurso sobre el trabajo sexual, ¿verdad? Bueno, sí, la trabajadora sexual puede haber consentido, pero no lo desea realmente. No lo desea. Porque lo hace por otra cosa, ¿verdad? Lo hace por una razón económica, lo hace por una razón instrumental. Claro, esta es una pregunta muy importante. ¿Qué pedimos cuando pedimos acceso al consentimiento? ¿Pedimos acceso a una cosa que está condicionada a que demostremos nuestro entusiasmo? ¿Y por qué solo en el consentimiento sexual se pide esto? ¿Porque el sexo tiene alguna cualidad especial por la que en general es malo, pero así lo validamos? ¿Así lo limpiamos? O sea, lo que estamos diciendo cuando decimos que el sexo solo se puede tener por deseo es que no puede haber ninguna otra decisión por la que una mujer tiene sexo, o sea, que no puede tener un carácter instrumental. En realidad, un poco falso, porque consideramos que por dinero no se podría tener, pero, por ejemplo, consideramos perfectamente que tú puedas decir, hoy no me apetece mucho tener sexo, pero estoy ovulando, ¿verdad? Así que lo voy a hacer. Tampoco con muchas ganas, pero lo voy a hacer. Y nadie diríamos que has sido secuestrada, nadie diríamos que nadie te obliga y nadie diríamos que eso es un sujeto que no decide. Diríamos, sí,
Decide con su voluntad, aunque, bueno, no tiene ganas enormes, pero sigue siendo esa persona quien decide. Pero en realidad, en el resto de cosas que no son la maternidad, qué curioso, el sexo siempre con deseo. Que creo que deberíamos preguntarnos si no es una nueva manera de romantizar el sexo, de idealizarlo y de romantizarlo, ¿no? De considerar que no puede ser algo que tiene la misma complejidad que cualquier otra decisión, ¿no? Claro, este discurso del consentimiento tiene entonces esta parte donde el consentimiento, fijaros que no solamente es como una herramienta que nos pueda servir para delimitar el sexo de la violencia, porque antes os decía, si una chica dice que no y un chico lo ignora, debe ser violencia. Eso es violencia, ¿sí? Es un límite. Así que el consentimiento nos podría servir para poner el límite entre la violencia y el sexo. Pero ahora parece que también podría ser que el consentimiento tiene muchas más promesas, muchos más poderes. Y podría ser una cosa que nos promete un sexo placentero, maravilloso, donde coincidimos totalmente con la otra persona, donde nos entendemos en profundidad, porque al consentir y al explicar las cosas y al pactarlas básicamente al hacerlas explícitas y al contratarlas, esto es una forma de contrato, contratar, decirse, acordar, pues básicamente se nos promete un sexo increíble y maravilloso. Hay algunos discursos que dicen esto. Y por eso el consentimiento debe implicar deseo. Entonces, si os fijáis, lo que ocurre aquí es que el límite que marca el consentimiento es, por una parte, el del delito y por otra parte, el del placer. Pero en medio no queda nada. O sea, no puede haber un sexo consentido, pero malo. Malo en el sentido de mal sexo. Puede ser insatisfactorio, puede ser aburridísimo, puede ser súper desagradable. Puede ser muchas cosas que no son buenas, pero no ser delito. No. Si el consentimiento promete el deseo, el placer y la felicidad, evidentemente todo habrá de ser un sexo maravilloso y si no, un sexo violento. Y claro, si os fijáis, tiene algo de extraño este discurso, porque dice por una parte que el consentimiento es sospechoso por completo y que deberíamos rechazarlo, pero por otra parte dice que el consentimiento es maravilloso y nos lo promete todo. Y lo que yo propongo en el sentido de consentir es que tengamos un poquito menos de expectativas puestas en el consentimiento y, por tanto, en el derecho penal. Porque el consentimiento, en la discusión que estamos teniendo, está definido por una ley penal. Es decir, quizás el consentimiento es muy limitado, quizás el consentimiento que está inspirado en la figura del pacto, del contrato, es un instrumento muy precario en realidad para explicar las relaciones humanas y los seres humanos y lo que les pasa. Quizás, por ejemplo, el deseo humano queda por fuera del contrato y del consentimiento. Quizás el deseo es una cosa mucho más escurridiza. Quizás ningún deseo puede ser contratado y firmado. No porque yo firme que esto va a ser así, después yo lo voy a desear. Quizás el deseo es mucho más imprevisible. Quizás el deseo es más desconocido. Quizás no sabemos del todo muy bien por dónde nos va a dar. Quizás descubrimos cosas que no sabíamos que deseábamos. Quizás además, aún más difícil, las descubrimos con otros y con otras. O sea, quiere decir que no nos parecemos nada a ese sujeto autoindependiente que llega, que lo sabe todo y que era libre sin encontrarse a los demás. Quizás el deseo nos pone ante una cosa mucho más compleja, pero más interesante, que es que igual la forma de libertad que hay ahí tiene que ver con conquistar cosas a través de otros. No tiene por qué ser el amor, pero descubrir cosas de nosotros mismos a través de otros. Quizás el deseo así es una cosa muy compleja de meter en el marco liberal. ¿Debe el feminismo renunciar a eso? ¿Debemos convertir el deseo en el objeto de un contrato? ¿O debemos defender el deseo justamente como eso que marca los límites del contractualismo y del liberalismo, ¿no?
Yo creo que aquí el psicoanálisis pues, es un buen lugar para mirar, y que las feministas que han dialogado con el psicoanálisis han tendido más bien a decir: el deseo nunca va a poder ser puesto en palabras, nunca va a poder ser acordado. El deseo es justamente eso, que no se puede poner en palabras, ¿no? Que nunca promete absoluta claridad, y menos mal, porque eso quiere decir que con el consentimiento no vamos a conseguir nunca un sexo maravilloso o una conexión total con otra persona, pero también quiere decir que la felicidad o el deseo o el amor tampoco está limitado por la ley penal, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Esta discusión o esta perspectiva, evidentemente, lo que quiere poner en cuestión es un discurso del consentimiento que, a mi juicio, ha quedado totalmente capturado por una política hecha con la perspectiva de que la ley penal es la principal herramienta para abordar las cosas, ¿no? Porque yo creo que, y con esto voy a acabar y ya pasamos al debate, pero yo creo que el feminismo tiene que huir de la invalidación del contrato para las mujeres. O sea, yo no estoy de acuerdo con ese feminismo que dice... Por cierto, en la discusión sobre el voto, esta fue exactamente también una discusión, ¿eh? O sea, por razones muy feministas, Victoria Kent dijo: las mujeres no pueden votar. Eran súper feministas las razones. Las mujeres están sometidas al poder del cura, y si les damos el voto, pues entonces van a votar contra ellas mismas, ¿no? Ojo con a dónde puede llevar ese tipo de invalidación de la voluntad. Otras feministas dijeron: bueno, pues a lo mejor aunque voten contra ellas mismas, tienen que poder votar. Y la mejor manera de que las mujeres crezcan, piensen en lo que les interesa, en su propia libertad, y se emancipen, entre otras cosas, de los curas, es que se las reconozca como mayores de edad, ¿no? Asumiendo los riesgos que eso implica. Hay una especie de feminismo que es muy securitario. Dice: no, porque como las mujeres podrían tomar decisiones en su contra, vamos a impedir que las puedan tomar. Y hay otro que dice: no, y en este sentido el consentimiento tiene una validez y lo vamos a defender. Lo vamos a defender sobre todo del poder del Estado para decir lo que está bien y mal. Pero la otra cosa que creo que tiene que hacer el feminismo es no convertir su lucha en una especie de defensa del contrato, en una religión del contrato, en una manera neoliberal de pensar a los seres humanos, en una manera de pensar que el contrato lo podría todo. El contrato no lo puede todo, no lo explica todo. Menos mal que los seres humanos no nos relacionamos a través de contratos, y menos mal que hay muchas esferas de nuestra vida que no caben en ese esquema. Y esto es muy importante defenderlo. Esto quiere decir que las mujeres podemos decidir cosas que no deseamos y desear cosas que no decidimos. Y por supuesto, cada una de nosotras será libre para ver cómo compagina eso, porque yo, en general, pues me parece deseable que hagamos cosas consintiendo y deseando. Pero lo que me parece muy distópico es que se nos imponga desde el Estado una especie de coherencia total de nuestra alma, ¿no? Y creo que eso es lo que hay detrás de ciertos discursos que han convertido al deseo en un criterio que empieza a prometer poder dar claridad a la ley penal. Imaginaros lo distópico que sería que en un tribunal lo que se pretendiera esclarecer en un tribunal fuera lo que realmente y profundamente desean las personas. Menos mal que la ley no puede eso, y menos mal que hemos acordado, por ahora, que ese no es terreno de la ley, que no puede entrar ahí, que no puede pretender saber eso, que los sujetos tenemos muchas contradicciones, pero que ese es nuestro asunto, ¿sí? Y precisamente por eso, y acabo con esto, las feministas aspiramos a mucho más que el consentimiento. El consentimiento tiene su función, pero nosotras aspiramos a mucho más, porque por supuesto que aspiramos a la revolución de nuestro deseo. Pero eso no se hace a través del Código Penal. Por supuesto que aspiramos a que a la otra persona le importe mi deseo. Yo espero eso de mis compañeros sexuales. O sea, lo que espero es que no le valga un frío sí. ¿Sí?
Eso espero. Y muchas veces a mis parejas sexuales, cuando he sentido que les valía un frío sí, me han decepcionado o me he sentido traicionada o me he sentido usada. Y muchas veces eso puede producir un enorme dolor, porque la traición es una cosa que puede producir muchísimo dolor, ¿verdad? Es muy mala idea pensar que los dolores se traducen en delitos y que el Código Penal es un catálogo de los malestares humanos. Es una manera de entender al sujeto, al ser humano, como algo que el derecho y el contrato pueden explicar. Tenemos muchas cosas que nos hacen sufrir y que nos producen dolor que no son delitos. Que nos traicione un amigo es muy doloroso, mucho más doloroso que te toquen el culo en el autobús. Pero obviamente no vamos a pensar que eso lo tiene que resolver el Código Penal. Que una pareja sexual le importe un bledo tu deseo puede ser una traición muy profunda, pero no creo que ninguna reformulación del concepto de consentimiento vaya a poder dirimir eso, ¿sí? Y por tanto, creo que el feminismo tiene que ser muy consciente de que hay dolores en el territorio de la sexualidad que forman parte de un territorio ético y que tendrán que ponernos a hablar en una discusión acerca de por qué tantos hombres y por qué el machismo tiene que ver aquí, le importa un bledo el deseo de las mujeres. ¿Por qué esto pasa? ¿Y por qué tantas mujeres muchas veces decimos que sí a cosas que no deseamos? Porque esto pasa, ¿verdad? Pero eso no lo resuelve el consentimiento. Eso no lo va a resolver. De hecho, podemos decir que sí de forma positiva, explícita y verbal y no desearlo. Entonces, esa cuestión es una cuestión ética que tiene que implicar al conjunto de la sociedad y que tenemos que poder decir, este tío es un gilipollas, este tío es un egoísta y este tío se ha comportado así. ¿Y por qué se comporta así? ¿Y por qué tantos se comportan así? Pero lo que es muy mala idea es pensar que todo problema o todo malestar va a ser resuelto a través de la catalogación de delitos. Y estamos en un punto en el que este es el problema del consentimiento. El feminismo, cuando reflexiona sobre el consentimiento, creo que la mayor aportación que hace es plantear dos asuntos que en la actual discusión están siendo ocultados. Uno es la cuestión política. Hay una conversación política. El mundo es desigual. El mundo es desigual. Entonces, hay que combatir con todo lo que fomenta y perpetúa la desigualdad. Y el Código Penal no transforma la desigualdad del mundo. Cuando las mujeres son pobres y las trabajadoras sexuales son pobres, obviamente eso quiere decir que son menos libres para consentir. Pero entonces el camino no es decir son totalmente esclavas, sino ampliar los límites de su libertad. Eso no lo hace el Código Penal, lo hace una política migratoria distinta a la que tenemos, lo hace una política económica, lo hace una política de vivienda, lo hace una política contra el sexismo, contra la transfobia. Esto también tiene que ver con el consentimiento, pero es una cuestión política y el consentimiento no la resuelve. Y la otra es una cuestión ética. Es una cuestión ética en la que tenemos que poder entrar, pero es una conversación que creo que está siendo obturada precisamente por esas promesas de completitud y de perfección que se le atribuyen al consentimiento, que lo que está haciendo es vehicular una enorme potencia de transformación del feminismo hacia una especie de embudo donde todo se traduce en una ley penal que creo que no va a transformar el mundo. Y lo dejo aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Clara. Mías Geraunitz, hemos consentido en desalojar esto a las 8:30. Con lo cual tenemos, yo creo que unos 40 minutos largos, muy ricos, para poder hacer preguntas y dialogar entre nosotros y nosotras. Con lo cual os animo a ir rompiendo el fuego. Creo que nos han dejado algún micrófono. Está por ahí. Con lo cual, bueno, pues sentiros libres para tomar la palabra en este momento y preguntar.
Venga, ánimo. Tenemos a un caballero en la última fila. Hola, buenas. A ver si soy capaz de hilar, estaba escuchando todo desde la historia del cuento que nos han contado de los filósofos y a mí me venía todo el rato a la cabeza otra historia que nos han contado que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la propia base del cuento, que es que el hombre es libre, o el ser humano, mejor dicho, es libre para decidir lo mejor para sí mismo, ¿no? Y estaba pensando todo el rato en el ordenamiento mundial, ¿no? Que cómo todo esto liga también, por ejemplo, con una cosa que encaja muy bien con el nombre de la escuela, ¿no? Con la democracia y con cómo funciona el poder en el mundo, ¿no? Y estaba pensando en la analogía de que el consentimiento tiene mucho que ver con el voto, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, puedo querer cambiar un sistema o me gustaría tener otro tipo de sistema, pero tengo siempre un poco esa duda de ¿participo en el sistema votando o no participo en el sistema, ¿no? O lo tengo que cambiar, que bueno, que esto pues el anarquismo lo desarrolla muy bien, ¿no? Y bueno, además aquí que estáis en la mesa dos personas que estáis o habéis estado en política institucional, pues me pareciera una analogía interesante. También la democracia pensaba que tira mucho de deseo, ¿no? Y hablamos de la fiesta de la democracia y que tenemos que ir a votar con ganas y con entusiasmo. Y que incluso cuando hablamos de las leyes no se habla, o creo que a veces no se habla tanto de lo que necesita el pueblo, sino que se habla de lo que desea el pueblo, ¿no? Es decir, el voto es lo que desean los ciudadanos. Pero sabemos que no necesariamente esto es lo bueno para la ciudadanía. O sea, por ejemplo, el otro día había un estudio que la desigualdad mundial está creciendo, ¿no? A la vez que los discursos neoliberales, por ejemplo, también están creciendo, ¿no? Que el 95% de la población mundial tenía la misma riqueza que el 1%, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no es una pregunta en sí, ¿no? Sino, joder, es una reflexión es que esto del consentimiento liga con la idea de libertad y que hasta qué punto somos capaces o somos libres para entender lo bueno para nosotros, ¿no? Obviamente nuestro voto, el consentimiento, ¿no? Como planteabas, Clara, está muy condicionado por un sistema de valores. El deseo también, por cierto, está condicionado por el mismo sistema de valores. Y también en política pasa lo mismo, ¿no? O sea, nuestro sentido del voto también está condicionado por un montón de cosas sistémicas y también esto hila con el derecho a la información, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, ya que estáis ahí dos personas que habéis participado de la política institucional, pues me parecía interesante plantearlo. Gracias. ¿No vamos a coger varias? Yo prefiero que... Sí, si queréis seguir preguntando, entonces, y cogemos varias y vamos contestando. Por aquí. Bueno, siempre tengo que hacerte la broma de que vienes a aclarar las cosas, Clara. Es una broma muy fácil. No, hay algo que a mí, por ejemplo, María José Varela, que es una abogada de Barcelona que se formó para ayudar a las mujeres que habían sufrido violencia sexual y que y ha asistido gratuitamente a mujeres durante décadas en Barcelona. Y una cosa que me gustó mucho cuando además atendió a una amiga mía que había sufrido una violación brutal y esta amiga, o sea, una de las cosas que nos dijo María José Varela era que el feminismo las abogadas feministas se habían caracterizado por pedir menos condena, menos pena que el propio fiscal, porque nuestra intención nunca había sido la cárcel. De hecho, consideramos la cárcel como una de las formas de opresión patriarcal y de opresión en general, y que tiene que haber otras soluciones, porque si hemos querido reeducar y rehorizontalizar y transformar la sociedad. Y era una abogada que tampoco es que fuera anarquista, era una abogada, pero es algo que creo que hemos perdido mucho el oremus en esto, ¿no? O sea, de repente hemos empezado a volvernos locas, no, nosotras no, locas en otro sentido, porque bajen
la condena porque algunos agresores sexuales salgan antes a la calle, unos meses antes, un año antes, y consideramos de alguna manera que la solución tendría que ser que no salieran nunca, cosa que creo que el feminismo precisamente siempre había sido antipunitivista, hasta aquí por lo menos, que venimos de una dictadura atroz, hasta hace nada. Y por ese lado es como algo que... Y luego te quería preguntar, ¿cómo ves esto que al fin y al cabo... de nuestras peleas y discusiones feministas, que si algo hemos hecho bien las feministas siempre es discutir entre nosotras y debatir entre nosotras? ¿Cómo ves el tema de que te digan que todo eso que acabas de plantear tú, que es interesantísimo, súper necesario y que vuelve a resituarnos ante algo que parece como una especie de lectura única del feminismo desde las instituciones, que da mucho miedo? ¿Cómo ves que te digan eso tan terrible que nos han dicho toda la vida a nosotras desde la izquierda, que es, chicas, no es el momento de las reivindicaciones feministas, vale, chicas, no es el momento de plantear que la ley y la cárcel tiene que ser la única solución para todo este embrollo? Vale, ¿no hay ninguna más? Vale, bueno, con respecto a la primera pregunta, que has dicho muchas cosas, pero efectivamente parte era una reflexión, me he quedado con esto que decías al principio, de que piensas que el voto tiene algo que ver con el consentimiento. Claro, es que totalmente. O sea, de hecho, podríamos decir que es digamos, de los derechos, el que más aterriza lo que están diciendo los contractualistas cuando dicen que en una sociedad pactamos la obediencia a las leyes, ¿verdad? En realidad, todos sabemos que nunca hemos pactado, porque no pasa que nacemos y llega al paritorio alguien y nos dice, ¿tú consientes a ser parte de esta sociedad, verdad? No ocurre. Entonces podríamos decir, bueno, esto es una farsa total, ¿no? ¿Cuándo he consentido yo, no? Bueno, te contestaría un teórico del contrato, bueno, es un poco una ficción, pero pues sí, en el voto, por ejemplo, digamos, tú participas, legitimas un sistema, ¿no? Votas, eliges un gobierno y en esa medida indirectamente te haces colegislador y por tanto eres parte de la voluntad general y por tanto lo que se decida en el Congreso lo has elegido tú, ¿no? Ya sabemos esto. Pero lo que me interesa es que, por una parte, creo que es un buen caso para pensar por qué hay una trampa en esto de poner el consentimiento en positivo en vez de en negativo. O sea, yo lo que me preguntaría es, ¿en qué sentido podemos decir que no? ¿Sabes? O sea, a ver si va a ser que solo podemos consentir, pero hacemos como que hemos decidido. Porque yo mediría la calidad democrática en la medida en la que tú puedas rechazar algo. No sé, creo que era Jefferson el que decía lo de cada generación tendrá que votar su constitución, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que porque la votaron sus padres ya la han consentido, se hereda el consentimiento? Pues es más democrático cuando tú podrías decir, no, yo no quiero esta constitución, por ejemplo, ¿no? Eso se parecería más a poder decir que no. Rousseau, por ejemplo, dice una cosa muy interesante que dice, hace una especie de poco de una defensa muy rudimentaria, muy primaria del derecho a migrar. Porque dice, sí, pero también tengo que poder decir no a esta sociedad. Entonces también se tiene que permitir que la gente elija con qué leyes quiere pactar. Y esto lleva como conclusión que yo puedo decir, a mí estas leyes y este país no me gustan y me voy a otro. Y tiene que permitirse a todo el mundo el derecho de tránsito de unos países a otros para que podamos decir que eso se parece más a un contrato. Muy inteligente, por cierto, y muy poco adaptado a la realidad, ¿no? Entonces, creo que hay siempre que poner esta pregunta, ¿no? Si no pudieras decir que no, yo creo que estás más bien obligado a consentir, ¿no? También podríamos preguntarnos por la cuestión del voto obligatorio y todas estas cosas, ¿no? Bueno, y por otra parte, yo diría que cuando piensas en el consentimiento, porque creo que al final es un poco lo que quería decir, yo creo que el liberalismo y el discurso, ¿no?, de legitimación de nuestros sistemas políticos nos llevan a pensar como que el consentimiento
y la voluntad de los sujetos es algo muy verdadero, ¿no? Y yo por eso decía que creo que el feminismo ha hecho una intervención, a mi juicio, muy importante, porque ha puesto eso en cuestión. Yo no estoy de acuerdo con el feminismo que dice que el consentimiento es una mentira, pero yo sí que estoy de acuerdo con el consentimiento que ha dicho que es un poco una ficción. Y me parece muy importante la distinción, obviamente, entre ficción y mentira, y me parece muy importante decir que es una ficción. Es una ficción. Fijaros hasta qué punto es una ficción que decimos que un sujeto un día, cuando tiene 17 años, no es sujeto del consentimiento y al día siguiente es sujeto del consentimiento. Si esto no es una ficción. Y en el territorio sexual, que son los 16 años, ¿no? Podemos decir que no consiente un día y a los 16 consiente. Es una ficción, o sea, es un acuerdo. Lo que pasa es que a mí me parece que hay que tomárselo en serio y saber cuántas cosas dependen de eso. Pero yo creo que es una manera de decir, vamos a construir un mundo como si fueras libre, y creo que es la mejor de las ideas. Pero creo que es muy importante ponerlo en cuestión y tomarlo como una ficción para decir sí, pero en realidad hay algunos más libres y otros menos libres. Y hay algunas condiciones para la libertad y hay que hacer mucho en el mundo, ¿no? Porque si no, el liberalismo es, no, todos somos libres y aquí no está pasando nada, ¿no? Y ahí no podemos llegar. Bueno, y con las preguntas de Itzi, claro, Iciar me dice siempre el feminismo ha sido antipunitivista, ¿qué ha pasado? Claro, yo creo que efectivamente ciertos discursos actuales están ocultando un poco una historia, ¿no? Igual que cuando se dice, bueno, en nuestras leyes no había consentimiento y ahora va a llegar por fin. Yo me pregunto, ¿estamos ocultando una historia? O sea, el feminismo en la salida de la transición batalló el cambio de la ley penal y la salida de los delitos de honestidad y la entrada en el marco de la libertad sexual. Y esto pasó en una reforma del año 95 del Código Penal, que fue una victoria parcial, puede ser mejorable, desde luego, ¿no? Pero lo que no se puede es ocultar también las luchas que nos preceden. En el consentimiento o la incorporación del consentimiento a la ley penal ya hace un rato, y algunas feministas contribuyeron mucho a eso, ¿no? Y con respecto a lo que dices, igual, o sea, yo creo que hay una tradición y una historia de lucha del feminismo antipunitivista que está siendo barrida del mapa, que parece que esto nunca existió, ¿no? Y yo creo que estamos incorporando como unos discursos que vienen más bien, yo creo que mucho de Estados Unidos, y creo que hay razones también políticas de ese poder, ¿no? De esa dominación cultural también de un modelo. Y creo que cuando hemos defendido el feminismo tiene que estar en las instituciones, por supuesto, pero también debes tener una actitud de cierta sospecha. Las instituciones también son lugares de poder. Por ejemplo, donde Estados Unidos importa políticas y discursos a Europa y Europa las compra. También tendremos que aspirar a más que eso. Es decir, o sea, el argumento del feminismo no puede ser lo dice Europa, es que porque también se ha convertido un poco en esto, ¿no? Y con el tema del punitivismo dices, claro, yo diría, lo sigue siendo. Y en parte, obviamente, por contribuciones como la tuya, y creo que tú has recordado a muchísimas feministas del presente precisamente esa tradición, ¿no? Tú siempre has defendido un feminismo antipunitivo y hay una genealogía, quizás de un feminismo que se ha hecho escuchar menos porque ha tenido menos acceso a los lugares de poder, ¿no? Pero hay una genealogía que está hilada donde tú eres una pieza importantísima y que creo que esa genealogía tiene que ser todo el rato reivindicada, ¿no? Y sobre lo de no es el momento, bueno, totalmente. Yo no sé cuándo no ha sido el momento de discutir las cosas, siempre ha sido el momento, pero lo que es muy sorprendente es que exista el discurso de no es el momento cuando lo que se está discutiendo es leyes que gobiernan la vida de todos, que un día se aprueban y al día siguiente tienen a su servicio, como toda ley, el poder coactivo del Estado, los jueces, los policías, no sé, ¿cómo no va a ser el momento de discutir una ley antes de que se apruebe? ¿Cómo no va a ser el momento? ¿Cuál va a ser el momento? Cuando ya está aprobada. O sea, ¿y cómo no va a ser el momento de que la sociedad discuta bien de un asunto pues
pues para que haya una conversación donde, joder, pues lo pensemos mejor, ¿no? Y después pues hagamos las mejores leyes o no leyes, ¿no? O lemas o manifestaciones o lo que sea, ¿no? Pero es muy inquietante porque yo creo que siempre, digamos, el poder que hemos criticado es ese que se impone a la fuerza y que manda a callar, y yo creo que nosotras teníamos que ser las que dicen, no, cuando nosotras gobernemos queremos que las otras hablen, queremos que los que no tienen voz hablen, queremos que si nos podemos confundir se nos diga, queremos que los que no tienen poder lo puedan tener, porque claro, es que el lugar del gobierno es el lugar del absoluto poder. Entonces no se puede defender eso desde el feminismo, ¿no? Pero bueno, también hay una tradición de discutir. A ti también te han dicho eso, y también las que lo hacemos, pues lo hacemos también con enseñanzas. Bueno, qué silencio. Si nadie quiere meterse en un jardín, me meto yo, ¿eh? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu explicación sobre la historia del consentimiento. Muy interesante el reflexionar sobre palabras que estamos empleando continuamente, pero que a veces no vemos la trascendencia de lo que estamos diciendo. Entonces, yo quería descender un poco a un terreno más práctico, es decir, el primer consentimiento que hacen muchísimas mujeres o que hacemos muchísimas mujeres es ese primer contrato de matrimonio. Ese consentimiento lleva, digamos, a unos compromisos por parte de dos personas. Lo que pasa es que muchas veces ese consentimiento lleva implícito que la mujer parece que siempre tiene que consentir en una serie de prácticas que le pueden apetecer o no, y que pueden ser de una forma que sean gratas para ella o no. Entonces, ¿hasta qué punto hoy día esa reflexión de la feminista, de la mujer, sobre yo voy a consentir o no, lleva implícita la lacra que estamos sufriendo de esa violencia machista sobre las mujeres? Y yo creo que esa reflexión es muy necesaria para la gente mayor, pero también para muchísima gente joven. O sea, ¿qué estás diciendo cuando dices que consientes? ¿Qué consientes? No sé si tú quieres decir algo, Eduardo. ¿Quieres? No, como quiera. ¿Quieres que me meta en el lío ahora o le contesto? Yo la voy a contestar. Pues claro. contéstame Vale. y luego ya. Sí, el tema del contrato matrimonial, creo que muy agudamente muchas feministas ponían sobre la mesa las contradicciones que tiene, ¿no? Antes decía esta cosa de qué extraño, ¿no? Se ha defendido la imposibilidad de las mujeres de consentir para ser sujetos políticos, y al mismo tiempo que se defendía nuestra total capacidad para consentir a casarnos. Es increíble la trampa que nos han hecho, ¿no? Y yo añadiría una cosa que dice una feminista francesa, Geneviève Fraisse, que es buenísimo, que ella dice esta cosa de qué extraña época esta, la nuestra, que no cree que podamos decir que no, pero cree en el poder del sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ella dice, a ver, esto de que es mejor decir que sí que decir que no, no tiene ningún sentido. O sea, quiero decir, si no se puede decir que no, el sí no vale nada. O sea, si no se puede decir que no, debe importar un bledo el sí. O sea, si una mujer está siendo víctima de trata y amenazada o se le está diciendo que se le va a pasar algo terrible a personas que quieren, tú puedes decir que sí lo que quieras. Espero que un tribunal, evidentemente, no dijera, pues entonces es consentido, ¿verdad? Es decir, hay sís inválidos. ¿Qué sís inválidos? Pues curiosamente esos en los que se dan en condiciones en las que no se podría haber dicho que no. Y ella habla del tema del matrimonio diciendo, las mujeres hemos dicho que sí
bien fuerte, nos han escuchado, o sea, en voz alta, de forma verbal, explícita y positiva, a través de los siglos en las bodas. Pero eso no quiere decir que fuéramos libres de casarnos, porque si no éramos libres de divorciarnos, no éramos libres de casarnos. O sea, hasta que no se aprueba el derecho al matrimonio, el derecho a casarte es la obligación de casarte, no el derecho a casarte. Lo que hace que un sí tenga garantías es que inmediatamente después pudieras decir que no. Y por supuesto, lo que tú dices, lo que no puede ser es que ese sí traiga una especie de renuncia a la posibilidad de decir que no en el terreno del sexo entre la pareja, que es lo que venía. O sea, si os fijáis, es un contrato de consentimiento que es una trampa porque, primero, no se da en condiciones de consentimiento, que serían las de poder decir que no, y luego, en realidad, sirve para invalidar permanentemente el consentimiento de las mujeres, que es, tú contraes unas obligaciones y ya no le puedes decir que no a tu marido si él quiere sexo. Por eso es una trampa, ¿no? Claro, la mujer tiene que poder decir que no siempre y en todo momento. Creo que esto es un marco que ilumina mucho. Si no se puede decir que no, y por cierto, no se puede decir que no, no sé, cuando la ley no te lo reconoce, no se puede decir que no cuando una persona te amenaza, no se puede decir que no cuando obviamente hay violencia, no se puede decir que no, obviamente cuando estás privado de sentido, faltaba más, obviamente, no se puede decir que no, obviamente sin consentimiento, ¿no? Entonces, hay que reivindicar permanentemente el no como posibilidad. Y si no, creo que sí que tenemos que poner en cuestión que el sí lo estemos dando en libertad, ¿no? Y creo que una de las reformas importantes ha sido decir existe la violación en el matrimonio, que es lo que las leyes negaban, con el argumento del consentimiento. Has contraído un deber, una obligación, que implicaba la pérdida de la capacidad de consentir. Así que sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo y también estoy, no sé si has querido decir eso, pero sí que estoy muy de acuerdo en que en el contexto actual yo creo que podemos estar equivocándonos o con riesgo de equivocarnos en algunas cuestiones penales, pero yo sí que creo que haya un debate sobre el consentimiento, que haya una conversación es bueno en sí mismo, esto es muy bueno. O sea, que podamos hablar de esto, ¿no? Que este tema esté en escena, que lo estemos hablando, que lo estemos pensando, como tú decías, para las chicas jóvenes y que sirva otra vez para romper con los clichés y las obligaciones y que sirva para decir, claro, que puedes decir que no, tienes todo el derecho y todo el mundo debe respetarlo, ¿no? Bueno, cuando hay silencio aquí es que es un poco... Es divino. Es divino. Diríamos que es espiritual. Sí. Venga, te hago yo una pregunta. Venga. Bueno, contraponiendo un poco dos modelos actualmente de justicia, que uno sería más punitivista en el ámbito penal y otro tiende más a la justicia restaurativa. Es decir, a incorporar básicamente la opinión de la víctima como resultado del proceso y en la reparación, ¿no? Incorporar su deseo de cómo quiere o cómo le gustaría ser reparada en ese proceso penal y a su vez al Estado en la comunidad, porque obviamente cuando hablamos de temas graves que pueden implicar violencia, la comunidad tiene algo que decir, hay unas normas, digamos, de convivencia, ¿no? Pero ¿cómo valoras el hecho de haber planteado en este debate algo como el consentimiento en el centro, ¿no? Que ya es un eslogan que es de lo que estamos hablando y que tiene repercusiones, y sin embargo se tiende, y de hecho hay prohibiciones explícitas en el ámbito de la ley, que las personas víctimas, en un 98% mujeres, puedan intervenir en procesos restaurativos y en concreto se prohíbe expresamente la mediación tanto en violencia machista como en violencia sexual. Sí, o sea, claro, yo creo que esta es una de las flagrantes contradicciones de esto que está pasando, ¿no?
que es, yo quería decir antes, está habiendo un discurso del consentimiento que de alguna manera está como incorporando una perspectiva feminista que en realidad lo invalida. ¿Sí? O sea, quiero decir, si no se puede decir que no, no se puede consentir. Esto es así. ¿Sí? Pues algunas feministas norteamericanas fueron muy coherentes con esto y dijeron, efectivamente, no se puede consentir. Que desaparezca de la ley esta palabra y que el Estado tome el papel de padre protector de las mujeres. Por tanto, hacer una política hiperpaternalista. Oye, si un sujeto no puede consentir, soy yo el que decide, ¿no? Entonces, claramente esta contradicción ha estado incluso en los propios textos legales. La primera borrador de la ley del consentimiento, que ponía el consentimiento en el centro, incorporaba nuevos delitos de explotación sexual que ampliaban, digamos, el concepto de prostitución coactiva y que decían se considerará delito de explotación sexual aún con el consentimiento de la persona. Es muy raro esto. O sea, una ley del consentimiento que invalida el consentimiento. Y la otra cosa, bueno, esto se cambió porque hubo una pelea y de ese borrador desapareció, básicamente porque creo que Bildu, Esquerra Republicana, ¿quién más? Y algún partido más. Bueno, los comunes también se opusieron y al final cayó del texto. Pero la otra contradicción, tú la señalas súper bien, y obedece a la misma lógica, que es el paternalismo, es que la ley del consentimiento prohíbe el consentimiento de las mujeres en el territorio del proceso judicial, en el terreno del proceso judicial, y por tanto, sí, les niega como sujetos de voluntad, o sea, les niega en el sentido de tú no estás en capacidad de decidir o de saber lo que quieres y por tanto, si tú quieres hablar con tu maltratador, ya te dice el Estado que no, ¿no? Claro, y esta es la grave deriva que muchas veces es increíble, pero va defendida en un discurso sobre el consentimiento. Que yo soy la primera que diría, no, si el consentimiento tiene muchísimos límites, no lo puede todo. Hombre, pero algo puede, algo tendrá que poder. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que en leyes que convierten en sacrosanto el consentimiento encima se invalide totalmente para algunos sujetos? Que además son los sujetos efectivamente que muchas veces están en las condiciones de menos poder. ¿Cómo puede ser esto? O sea, a una víctima le puede restaurar mucho más el hecho de que reconozca su agencia, su posibilidad de decidir, ¿no? Porque, bueno, Itziar también ha escrito sobre esto muchísimo. O sea, no es una manera de defender a las víctimas, condenarlas a la victimización total y negar su capacidad para pensar, decidir y saber algo. Es que eso es matador. Entonces, esa lógica paternalista de la ley, bueno, estoy súper de acuerdo. La ley que tenemos actualmente en realidad revalida esa prohibición de la ley del 2004 y súper importante que tú y personas como tú defendáis la justicia restaurativa, abráis terreno por ahí y podamos cuestionar esto. Me parece que es como convertir la ley en una especie de cosa sádica, ¿no? Que por una parte te vuelve en víctima total, pero es que luego te maltrata, ¿no? Y que aboca muchas veces a las mujeres a la entrada en una vía penal de la que no van a poder salir y en la que no van a tener margen de movimiento, ¿no? Y creo que esto es una de las características de eso. Claro, que además sea la violencia sexual y la violencia de género como la única excepción, yo creo que es que dice algo, o sea, tenemos que preguntarnos por qué pasa esto, ¿no? Esa es mi pregunta. Claro, ¿por qué pasa? Porque no es que la justicia restaurativa sea para cosas poco graves. En casos de terrorismo no está prohibido. Es que es muy Estamos fuerte. hablando de delitos de terrorismo, ¿no? Y de hecho, bueno, Es muy fuerte, es muy fuerte. es decir,
puedes hacer un proceso restaurativo en un caso de terrorismo, por una muerte violenta de un familiar, por una bomba, en fin, y no lo puedes hacer en un caso en el que se ha producido una violencia del tipo bofetada en tu domicilio. No, muy fuerte. No estoy quitando gravedad a las cosas, ni haciendo... No, sí, precisamente porque son graves... Estoy hablando de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? No, En totalmente. términos penales. Sí, Es decir, la pregunta es cuál sería el ámbito de diferenciación, y a mí solo se me ocurre uno, que era la pregunta, y no sé si lo compartes, que de alguna manera en este tipo de procesos lo que se está es convirtiendo, digamos, a la víctima en víctima permanente y restándole la agencia, Sí. es decir, la capacidad de decidir. Y yo me pregunto por qué. Total. No. Y yo creo que la pregunta de por qué es... Yo creo que esto, o sea, es como lo que ha caracterizado al patriarcado, ¿no? O a la ley del patriarcado, cuando las leyes decíamos, Dios, es que es la encarnación, ¿no?, del patriarcado, es la negación total de la agencia de la mujer y de la voluntad de la mujer. O sea, no eres un sujeto con voluntad tú. Entonces es como, ¿por qué solo con las mujeres hay esta prohibición? Bueno, es una perpetuación de eso. Es un no reconocer como sujeto. Yo diría que el debate sobre el consentimiento tendría que ser la ocasión para que, hablando mucho, como decimos, y discutiendo mucho, que es muy interesante, como decía antes, que es lo más interesante, la discusión social que se abre, o sea, esa que dicen que no hay que hacer, reivindicáramos el carácter de sujeto de las mujeres. Yo lo he querido contar en el libro contando que creo que el carácter de sujeto es decir que las mujeres tienen deseo y voluntad. Y además una gestión que hacer con eso, como todo sujeto complejo, pero con posibilidad de ser libre de decidir, ¿no? Entonces yo creo que hay una manera de privar a la mujer de agencia, que es decir, tus deseos son buenos, entonces tu voluntad es lo mismo que tus deseos porque eres cándida y buena, ¿no? Y entonces, sí, que el consentimiento sea deseo, pero bueno, ¿y si una mujer tiene deseos, no sé, pederastas? Que bueno, porque esto puede existir, ¿eh? Pues que ahora parece ser que todo va a ser evangelizar el deseo de las mujeres, increíble. No, tenemos derecho a tener deseos muy raros y muy oscuros. Y por tanto tenemos derechos a tener, aparte de nuestro deseo, también una voluntad de seguirlos o no, ¿no? Y no va a ser que tenemos que tener deseos bonitos y buenos para que nos reconozcan que podemos tener voluntad y decisión. Solo faltaba, ¿no? Entonces creo que eso es una manera de negar la voluntad, y la otra es esa, la víctima total, ¿no? O sea, la santa y la víctima. Y lo que desaparece es nuestra agencia. Y debería ser esta una conversación súper potente para indicar todos esos rastros de puro patriarcado. Es un tabú, actualmente. Totalmente, es un tabú totalmente. No sé qué pensáis de esto, pero... Yo creo que hay otro tipo de delitos, la justicia actual del juicio, ¿no? Que venga Espera un momento, Javier. No, bueno, que termine. Vale, bueno, yo no sé si se me oye. Estoy al hilo de todo lo que dices, de que decís, gracias además por vuestras aportaciones. Creo que subyace no solo la falta de reconocimiento de las mujeres como sujetos, sino como sujetos sexuados, ¿no?, que tienen deseos. Creo que en nuestra sociedad y muchas sociedades hay esa carencia también de educación sexual, que se nos reconozca como personas, como sujetos con deseo. Entonces se habla mucho del deseo, del consentimiento, pero también está faltándonos igual un poco ese aspecto del placer. Para que haya placer tiene que haber deseo. Si no hay deseo no se puede conseguir placer. Y muchas mujeres no reconocemos ese deseo porque no nos han enseñado a reconocerlo, a reconocernos como personas sexuadas, cosa que en la sociedad a los hombres mayoritariamente sí que se les reconoce como seres sexuados y seres que tienen que expresar su deseo, ¿no?
Entonces, bueno, pues son ideas que me vienen. Seguramente en el Código Penal que hace de embudo con tantas situaciones que se consideran delictivas, también está notando la sociedad esa carencia de educación sexual. Por eso hay tantos delitos. Bueno, son reflexiones que me hago yo. ¿Vale? No sé qué pensáis al respecto. No, yo súper de acuerdo, pero de nuevo es una forma de hacer política que no es penal. O sea, que los chavales no hereden visiones de la sexualidad o puritanas o castigadoras o moralistas o culpabilizadoras, ¿no? Y las mujeres especialmente y las niñas es una tarea. Pero de nuevo es una tarea que demuestra que... Porque claro, en esto del consentimiento positivo, no sé si os fijáis, pero es muy curioso que en el discurso oficial también ocurre una cosa. Por una parte se dice que el consentimiento es súper sencillo y súper fácil y por tanto en realidad se trata de que la ley reconozca lo que ya ocurre. Esto es una parte del discurso. Pero por otro lado se dice que hay que cambiar por completo la cultura sexual y que entonces este tipo de leyes nos sirven para, ¿no?, cambiar la cultura sexual, así se ha dicho muchas veces. Claro, ahí es donde yo creo que es como, no le estaremos dando a la ley penal la tarea de educar a la sociedad y por tanto creo que lo que va a pasar no solamente es que la ley penal en vez de educar vaya a hacer otras cosas que no debe, sino que nos estamos olvidando de la otra, que no la va a hacer el Código Penal, ¿no? Y que es lo que tú planteas, ¿dónde está esta cuestión, ¿no? Y efectivamente tiene que estar. Y todavía hay muchísimos obstáculos y todavía hay muchísimas maneras de señalar a las mujeres y muchas mujeres que tienen miedo a sus deseos. Pues, pero es que el feminismo estaba en esto, ¿verdad? Estábamos aquí estábamos peleando por esto. Bueno, yo quería comentaros que, como había empezado a decir, creo que no solamente en los delitos sexuales hay una actuación de oficio por parte de la Fiscalía, por parte de la Justicia. Hay otros delitos en los cuales también se actúa pues, cuando la víctima no tiene capacidad de defensa, cuando está sometida por un poder que no le permite, o sea, cuando hay una evidencia de un delito, actúa la Fiscalía también. Eso por una parte. Por otra parte también tú decías, su consentimiento exige que haya una relación de igualdad, ¿no? Que haya un empoderamiento de la parte que tiene que consentir. Claro, hay muchas circunstancias de violencia en las que esa víctima, la mujer sobre todo, no tiene esa capacidad de ella defenderse. Ahí tiene que tomar parte la sociedad o los poderes del Estado. Entonces ahí hay una especie de pelea. Yo creo que en tu charla se ve claramente que es todo un juego entre una libertad individual y luego un pacto social en el que ahí tenemos que ir cambiando normas. Por supuesto que de acuerdo contigo que las normas no solamente no solucionan los problemas, sino que dan un marco de seguridad, pero lo que va a cambiar en realidad va a ser los cambios de mentalidad de la sociedad, la lucha feminista en este campo o en otros campos, otro tipo de luchas. Y luego cuando hablabas del consentimiento, tú, claro, estás hablando siempre desde el punto de vista... Pero esa misma indefensión la tienes el trabajador que va a hacer un contrato con una empresa, que hace un contrato, lo firma libremente, pero en realidad no está en plano de igualdad. Yo cuando firmo un contrato con mi fábrica, me hace mucha gracia. Tú lo firmas, claro, ¿qué remedio te queda? Pero hay una serie de condiciones que tú las discutirías. Claro. En ese sentido, nunca va a haber una posición ideal, digamos. Claro, de hecho eso es lo que revela la ambivalencia del consentimiento, porque por una parte sabemos que ese contrato no se decide en condiciones en las que decidiríamos, ¿no? Y por eso ha habido tanta crítica del marxismo al contrato laboral. Por otra parte, defendemos los contratos. O sea, mucho peor estar sin contrato. Claro, esta es la ambivalencia. Es como, el contrato es en parte una trampa y en parte, no, contratos, por favor. O sea, Marx dice, este contrato en el capitalismo encierra todos estos problemas, pero es un avance con respecto a una situación en la que lo que estás expuesto es al puro poder despótico, sin ningún contrato, ¿sabes? Entonces, totalmente.
Y con respecto a lo que decías, de claro, hay algunas veces en las que estás en una capacidad de indefensión por unas condiciones. No, por supuesto. Por eso me parece que la barrera de cuándo se puede decir que sí o que no es un buen criterio. Es decir, si tú estás en unas condiciones en las que una persona, no sé, pienso en el caso de Dani Alves, te mete en un baño, tú quieres salir y no te deja, es que tú ya estás en unas condiciones en las que obviamente no puedes consentir ni decir que no. Pero por eso yo digo que en esas condiciones yo creo que ahí la cuestión no dijo que sí. No sé si se me entiende. O sea, es como cuando decimos solo sí es sí, en un caso así es como, ¿pero eso qué quiere decir? Que si hubiera dicho que sí, encerrada en un baño con un tipo que no la deja salir, entonces hubiera sido consentido. Es que igual ni siquiera. Entonces, por eso yo creo que hay que ir a en qué condiciones se está. El caso de la manada, la última resolución lo que dice es, en esas condiciones no podía decir que no. En esas condiciones. O sea, dice, en esas condiciones, en lo que está pasando, y claro, hace responsables a esos tipos de haber creado una situación intimidatoria o amenazante donde claro que ya están vulneradas las condiciones del consentimiento y por tanto ahí sí creo que tiene que entrar la ley a decir aquí no hay consentimiento. O sea, cuando yo defiendo que no se puede renunciar a la posibilidad de decir que no, no quiero decir que siempre las mujeres podamos decir que no. Lo que quiero decir es que ese es el criterio, que ese es el buen indicador. Que uno, cuando una mujer dice que no y se vulnera eso, es un acto no consentido y obviamente cuando un hombre crea unas condiciones o la realidad crea unas condiciones en las que decir que no se puede, obviamente aquí estamos también en el terreno de la violencia. ¿Sabes? Exacto, para poder consentir se ha de poder decir que no o que sí. O sea, van unidos, van juntos. Y lo último que decías, no me acuerdo esto. Sobre la cuestión de la denuncia, no, sobre lo que decía de los delitos de por oficio, que yo creo que nosotros no estábamos hablando de eso, dicho lo cual también he de decir que yo no estoy de acuerdo con la perspectiva de que denuncia tú que ella no lo hace. O sea, mucho cuidado con eso, aunque no estábamos hablando del tema de que sea de oficio, yo considero que va en la misma línea de una cosa muy problemática. Si una mujer, por ejemplo, ahora mismo quiere no declarar contra su agresor, es que el Estado la obliga. Esto me parece súper sádico. O sea, me parece en la misma línea de una política que coloca a las mujeres en una situación en donde la ley se le vuelve su enemiga. O sea, hipersádico. Y por cierto, el derecho a no declarar contra una persona cercana la tiene todo ciudadano del Estado español. Pero las mujeres, es que es increíble. Bueno, se está poniendo en cuestión, pero todavía es. Sí, pero bueno, es increíble que hay un feminismo totalmente decidido. A favor de quitar la dispensa. En el mismo sentido que estábamos hablando. Es decir, la dispensa es la falta de obligación de declarar frente a un familiar, allegado, tu marido en un momento determinado, tu pareja sentimental, etc. Y en un momento determinado se hicieron los números y se planteó que había un número excesivo de absoluciones garantistas por el mero hecho de que la denunciante no había querido declarar. No es que hubiera quitado la denuncia siquiera y tal, es que no había querido declarar en juicio. Y son temas en los que frecuentemente la única prueba de cargo es la declaración de la víctima. El problema es cómo entendemos o no la complejidad de los procesos, ¿no? Y de ahí venía un poco el planteamiento restaurativo, es decir, ¿hemos escuchado a esta persona realmente dentro de un proceso penal donde evidentemente hay una denuncia porque ha sufrido algún tipo de violencia, pero sabemos lo que quiere? ¿Somos capaces como sociedad, como comunidad, de adaptarnos también a lo que quiere para buscar una solución que vaya más allá de únicamente una pena, ¿no?, en su función clásica? Bueno, ahí está el debate que no voy a poder seguir porque son y 32. Muchas gracias.